Procesos conceptuales es el título de nuestra sesión de hoy. Y aparentemente estaríamos hablando de lo mismo, proceso, concepto. Bueno, pues vamos a comprobar cómo alguien tan reputado como el catedrático, teórico y filósofo Simón Marchand, en su ya canónico libro Del arte objetual al arte de concepto, nos da la razón y una pista respecto de estas cuestiones. Señala, por ejemplo, que en ese libro ya mencionado, que las diversas acepciones y prácticas del conceptual han supuesto un desplazamiento del objeto tradicional u objetual hacia la idea o por lo menos hacia la concepción, y concluye el arte conceptual es la culminación de la estética procesual. En ella, por supuesto, y en las obras que traeremos se comprobará bastante claro, el lenguaje es fundamental. Desde siempre, desde el principio del arte conceptual o el arte de concepto, el lenguaje ha sido importante y aquí, por supuesto, trasladado a sonido. Hay también otro aspecto que quisiera matizar que tiene que ver con algunas de las obras que aquí vamos a traer. Tiene que ver con lo que dice Setkin Cohen en su libro In the Blink of an Ear, es decir, en el parpadeo de un oído. Setkin Cohen en este libro desarrolla desde diversos ángulos y con un planteamiento bastante riguroso algo bastante claro, y es, bueno, pues Marcel Duchamp desarrolló la noción en su arte de un arte visual no retiniano. Pues bueno, pues hay un arte sonoro que no es coclear, que no depende solo del puro sonido. Vamos pues a comenzar. La escucha a la que nos aboca la proposición no coclear de Setkin Cohen es sin duda una escucha conceptual. Algunos de los autores representados en esta sesión desarrollan sus procesos dando como resultado listas a modo de inventarios, lo que es una fórmula bastante habitual a la hora de articular sus trabajos. Es el caso, por ejemplo, de esta que estamos escuchando, y que se corresponde con una obra de Peter Weibel, una instalación sonora, de hecho, de este autor conceptual y también en su momento director de centros tan importantes como el Ars Electronica de Linz o el ZKM de Karlsruhe. El título de la obra es La vida en el siglo XX, 225 millones de asesinatos, un oratorio. Peter Weibel dedica esta obra, esta instalación, a todos los seres anónimos víctimas de asesinatos políticos a lo largo del pasado siglo XX. Una voz masculina y una femenina citan año tras año, desde 1900 hasta el 2000, el número de asesinatos políticos y el suceso que los ha provocado. Por ejemplo, Revolución Mexicana, revueltas y masacres en Anatolia, Colombia, Namibia, conflicto entre China y la URSS, revoluciones en Rumanía o Filipinas, Domingo Sangriento en San Petersburgo, guerra ruso-japonesa, expedición británica al Tíbet o la mismísima Primera Guerra Mundial. In 1916, Assyrian genocide, 750,000 dead. 1915, Greek genocide, 1 million dead. 1914, Armenian genocide, 1,500,000 dead. 1913, Mexican Revolution, 2 million dead. 1912,
Xi-Hai Revolution, China, 500,000 dead. 220,000 dead. 1911, 1911, Italo-Turkish War. La vida en el siglo XX, 225 millones de asesinatos, un oratorio de Peter Weibel también emplea, ahora lo estamos comprobando, 1910, un sonido electrónico que va y viene en capas y que está todo el tiempo en un segundo plano, luego va a primer plano, por supuesto, en distintas intensidades y alturas, y bajo él van acumulándose las voces de los propios locutores. Anatolia, 30,000 dead. Y sus puntuales transformaciones electrónicas. Todo ello da lugar a un tejido sonoro que junto al resto señala el conjunto como un característico oratorio fúnebre. 75,000 dead. 1907, Romanian Peasants' Revolt, 11,000 dead. 1906, Morro Crater Massacre, Philippines, 2,000 dead. 2,000 dead. 1905, Bloody Sunday, St. Petersburg, 4,000 dead. 1904, Russo-Japanese War, 184,000 dead. 20,000 dead, 1,000 dead, 35,000 dead, 2 million dead, 200,000. 1, 4, 9. 8, Et quand on est si long Cristóbal Colón. et on ne fait pas de bruit, on a néanmoins 9, 200. 9, Charles Comme ça, Baudelaire. je voudrais ajouter Eins, beaucoup de sons, Five. mais sans intention. 0, Allen Ginsberg. Ces deux 1, 5. qui Null. existent 1, déjà chez moi. Franz Kafka. 1, 5. 0. 2. Domenico Scarlatti. 1, 5. 0, 3, Mendel. 1, 5. 0. 4, Gabriele Münter. 1, 5. 0. 5, Cavafis. 1, 5. 0. 6, Dante Alighieri. 1, 5. 0. 7. Paula Modersohn Becker. 5. 0, 8, Man Ray. 1. 5, 0. 9,
Ferran y Clua. 1, 5, 1, 0, Daniel Defoe. 1, 5, 1, 1, Caspar David Friedrich. 1, 5, 1, 2, Rembrandt. 1, 5, 1, 3, Joseph Conrad. 1, 5, 1, 4, Louis de Broglie, 1, 5, 1, 5, Max I Planck, don't want sex. I want to be happy. 1, 6, Petra Kelly. Tras el memorial fúnebre que nos ofrecía Peter Weibel, hemos entrado a una obra que firmamos Concha Jerez y yo el año 92 y a la que se corresponde lo que estamos viendo en pantalla, puesto que es la parte visual de esa instalación Force In, tal como se montó en la escalera de Caracol, antiquísima, como se puede ver, del el castillo, el Schloss Prestenegg, cerca de Hillbrunn, cerca de Stuttgart, en ese año. Aquí estamos ante otro inventario, lista de años, lo hemos comprobado, los años ahí en esa instalación subían y bajaban por el vertical, estaba verticalizado el estéreo. Aquí la escuchamos a un lado y otro, naturalmente, en horizontal de los auriculares, pero esa subida y bajada de años tenía también su importancia respecto de esa colocación de los libros de artista y de los contrapendos en los peldaños, como vemos los nombres, los números que articulaban la parte visual de la instalación. Pues bien, ese inventario es también de nombres y de sonidos de la memoria, como lo era en la obra de Peter Weibel. Escuchábamos, por ejemplo, al principio la voz de John Cage en ese collage tupido que forma parte del tejido profundo de la obra, puesto que por arriba están la lista de números, como si fueran barras de compás, y nombres de los creadores más importantes de la época entre 1492 y 1992, que precisamente son los años en los que se articula esta obra. Esa numeración ordenada de años y la elección en cada caso del idioma que se enuncia en cada número fueron programados por ordenador. Seguimos con otro fragmento. 1, 7, 1, 4, Tiziano. Déjà décédés, même mon fils aussi, qui a 7, 3 ans. 1, Et moi, je suis 5, toujours là. Erasmus von Rotterdam. 7, 1, 6, Gracián. 1, 7, 1, 7, Francis Poulenc. 1, 7, 1, 8, Η φωνή της Ελλάδας. Holbein. Αγαπητοί ακροατές, από αυτή τη στιγμή 1, η εκπομπή μας Sieben. μεταδίδεται One. επιπλέον και σε Nine. μήκος 25,76 μέτρων η συχνότητα 11.645 Sieben. χιλιοκύκλων. En los Null. libros figuran los nombres de los reyes. Benjamin. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 7, 2, 1, Camus. 1, Hai visto che lampo? 2, 2, Émile Zola. 1, 7, 2, 3, Jovellanos. 1, 7, 2, 4, Benjamin Britten. Wer baute das siebentorige Theben? 1, In den Büchern stehen die Namen von Königen. Adorno. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? 1, 7, 2, וברכות שלי המכוניות עומדות. George Stephenson. 1, 7, 2, 7, C'était la première fois que j'avais le droit de sortir Einstein. le soir pour aller regarder les filles qui dansaient. Vamos ahora con otro ejemplo que nos lleva a la obra de un artista conceptual sobradamente reputado y conocido, el japonés Onkawara. A partir de obras visuales anteriores, Onkawara
propone un trabajo realmente ingente, también de enumeración, y en este caso, además de guarismos, de años. Es en este caso la lectura y grabación en The 1,000,000 Years, es el título de la obra, 1,000,000 de años, en los sentidos horario y antihorario, contando desde el año 971.211 a.C. hasta el 31.427 después de Cristo. Obviamente, cada lectura de la obra dura horas. En ella han de alternarse los años pares e impares. Las fechas son establecidas por el propio artista según la regla que él mismo define de pasado y futuro. Y concretamente vamos a comprobar no solamente eso brevemente, sino que efectivamente el hacer la obra completa lleva su tiempo. Particularmente enseño este material. Aquí está el futuro y aquí está el futuro y aquí está el pasado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este cofre? Pues este cofre contiene 4 CDs que fueron en la totalidad de la obra realizada en 2006 con ocasión de la exposición Invisible que tuvo lugar en Marco Vigo y en el Centro Guerrero de Granada. A ello nos atenemos para lo que vamos a escuchar. Naturalmente en breve. Vamos al futuro. 32,375 AD. 32,376 AD. 32,377 AD. 32,378 AD. 32,379 AD. 32,380 AD. 32,381 AD. 32,382 AD. 32,383 AD. 32,384 AD. 32,385 AD. 32,386 AD. 32,387 AD. 32,388 AD. 32,389 AD. 32,390 AD. 32,391 AD. 32,392 AD. Bueno, ahora nos vamos al pasado. 970,419 BC. 970,418 BC. 970,417 BC. 970,416 BC. 970,415 BC. 970,414 BC. 970,413 BC. 970,412 BC. 970,411 BC. 970,410 BC. 970,409 BC. 970,408 BC. 970,407 BC. 970,406 BC. Bueno, es una muestra breve, por supuesto, de lo que daba de sí esa enumeración de años en sentido horario y antihorario, pasado y futuro, que proponía Onkawara en su 1,000,000 Years. Nos vamos ahora con otro autor, otro artista que ha plasmado el paso del tiempo en sus lienzos. En este caso es el francés de origen polaco Roman Opalka. Apela con ello a una escucha también conceptual, propuesta por King Cohen, como hemos señalado antes, y vamos a escucharle en lo que él hace en su lectura acumulada de uno de los muchos fragmentos de su ingente ciclo Opalka 1965 del 1 al infinito, aunque quizá convenga explicar un poco de dónde viene todo esto. De momento vamos a escuchar un poco de lo que él hace. 4,780,000
206. 4 miliony. 700. 84 tysiące. 600. 57. 4 miliony. 700. 84 tysiące. 650. Como comprobamos en la fotografía que tenemos en el ángulo, en la parte izquierda de la pantalla, Opalka pintaba en lienzos desde 1965, en lienzos de 196 por 135 centímetros, a los que denominaba detalle, números blancos con un pincel número 0 sobre un fondo negro. Comenzando por la esquina superior izquierda y terminando en la inferior derecha. Justo lo que estamos viendo en ese detalle. El autor declaró que cuando esperaba a su esposa en un café de Varsovia y ella se retrasaba, tuvo la idea de materializar la pintura del tiempo, por lo que desde entonces pintó líneas de números en orden creciente con el fin de dejar una traza irreversible del paso del tiempo. En 1972 alcanzó el número de 1 millón. Estamos, por tanto, como sucede en otras de las obras que aquí presentamos, ante un work in progress. Esta es otra visión ya de la obra completa de uno de los cuadros realizados por él. Y el proceso de Opalka, de Roman Opalka, nos interesa aquí especialmente porque cada pintura, producto de una acción que traducía el paso de su propia vida, el paso del tiempo, una especie de diario, por así decir, tan conceptual como se quiera, se convertía finalmente en una partitura visual que servía al autor, una vez terminada, para la grabación con su propia voz de esos números. La serie de obras sonoras se convierte así, pues, en otro testigo de ese proceso. 3 miliony 40 miliony 800 23 8000 84 3 miliony 740 tysięcy 800 74 83 miliony 40 tysięcy na 800 25 3 miliony 40 tysięcy 2 miliony 800 26 3 miliony 40 tysięcy 827. El artista mexicano Ulises Carrión articuló en 1997 su Hamlet for Two Voices, Hamlet para dos voces, como una lista de nombres. De nuevo, vamos con listas, como en su caso ahora es, como ocurriera, por cierto, con la obra de Onkawara, la lectura alternada en una voz masculina y otra femenina de la relación de personajes por orden de entrada en el texto de Hamlet, la famosa tragedia de William Shakespeare. No vamos en todo caso a ofrecerles esta obra, sino otra del mismo autor que plantea desde un ámbito también conceptual connotaciones, en este caso sociales y políticas, concretas de la que la otra obra evidentemente carecía. Estamos hablando de una obra que lleva por título 45 revoluciones por minuto y que estaba integrada dentro de un cassette editado en su día por Louis Rainen bajo el título de Poet's Tongue, la lengua del poeta. Javier Maderuelo, en este libro,
analiza no solo la obra como escritor de Ulises Carrión, sino también esta en concreto que nos compete. Y es una obra bastante peculiar, porque en principio podría parecer, como él bien señala, un mero ejercicio formalista, en la estela de las acciones de Fluxus, para lo cual hubiera servido cualquier disco y también cualquier palabra o frase susceptible de ser repetida insistentemente. Pero aquí esto no es así. Las cosas están tomadas de otro modo y tienen evidentemente una connotación social. Por un lado, es una balada, Me muero por estar contigo, interpretada por la cantante y tola argentina Ginevra Di Lorenzo, lo que vamos a escuchar y sobre lo que superpone su voz el poeta, pisando el disco, diríamos, como puede hacerse en un programa de radio, y leyendo de manera sistemática una revolución por minuto, 2 revoluciones por minuto, hasta el final, por supuesto, de la canción. ¿Y por qué? ¿Qué hay ahí? ¿De qué va eso? Pues va sencillamente de que la balada amorosa y banal fue uno de los superventas en la Argentina del general Videla, tras el golpe de Estado terrible que dio en 1936 y con el que se instauró una de las dictaduras más sangrientas del Cono Sur. Entonces, que la palabra revolución se repita hasta la saciedad no es tampoco casual, aunque pueda parecer una sobreinterpretación, concluye Maderuelo su comentario. Este tipo de guiños o gestos, que hoy pueden parecer pueriles, entonces significaron mucho para aquellas personas que habían salido huyendo de la represión y la tortura. Así que Ulises Carrión por eso nos plantea y nos sugiere 45 revoluciones por minuto. Una revolución, 2 revoluciones, 3 revoluciones, 4 revoluciones, 5 revoluciones, 6 revoluciones, 7 revoluciones, 8 revoluciones, 9 revoluciones, 10 revoluciones, 11 revoluciones, 12 revoluciones, 13 revoluciones, 14 revoluciones, 15 revoluciones, 16 revoluciones, 17 revoluciones, 18 revoluciones, 19 revoluciones, 20 revoluciones, 21 revoluciones, 22 revoluciones, 23 revoluciones, 24 revoluciones, 25 revoluciones, 26 revoluciones, 27 revoluciones, 28 revoluciones, 29 revoluciones, 30 revoluciones, 31 revoluciones, 32 revoluciones, 33 revoluciones, 34 revoluciones, 35 revoluciones, 36 revoluciones, 37 revoluciones, 38 revoluciones, 39 revoluciones, 40 revoluciones, 41 revoluciones, 42 revoluciones, 43 revoluciones, 44 revoluciones, 45 revoluciones, 46 revoluciones, 47 revoluciones, 48 revoluciones, 49 revoluciones, 50 revoluciones, 51 revoluciones, 52 revoluciones, 53 revoluciones, 54 revoluciones, 55 revoluciones, 56 revoluciones, 57 revoluciones, 58 revoluciones, 59 revoluciones, 60 revoluciones, 61 revoluciones, 62 revoluciones, 63 revoluciones, 64 revoluciones, 65 revoluciones, 67 revoluciones, 68 revoluciones, 69 revoluciones, 70 revoluciones, 71 revoluciones, 72 revoluciones, 73 revoluciones, 74 revoluciones, 75 revoluciones, 76 revoluciones, 77 revoluciones, 78 revoluciones, 79 revoluciones, 80 revoluciones, 81 revoluciones, 82 revoluciones, 83 revoluciones, 84 revoluciones, 85 revoluciones, 86 revoluciones, 87 revoluciones, 88 revoluciones, 89 revoluciones, 90 revoluciones, 91 revoluciones, 92 revoluciones, 93 revoluciones, 94 revoluciones, 95 revoluciones, 96 revoluciones, 97 revoluciones, 98 revoluciones, 99 revoluciones, 100 revoluciones, 101 revoluciones, 102 revoluciones, 103 revoluciones, 104 revoluciones, 105 revoluciones, 106 revoluciones, 107 revoluciones, 108 revoluciones, 109 revoluciones, 110 revoluciones, 111 revoluciones, 112 revoluciones, 113 revoluciones, 114 revoluciones, 115 revoluciones, 116 revoluciones, 117 revoluciones, 118 revoluciones, 119 revoluciones, 120 revoluciones, 121 revoluciones, 122 revoluciones, 123 revoluciones, 124 revoluciones, 125 revoluciones, 126 revoluciones, 127 revoluciones, 128 revoluciones, 129 revoluciones, 130 revoluciones, 131 revoluciones, 132 revoluciones, 133
133 revoluciones, 134 revoluciones, 135 revoluciones, 136 revoluciones, 137 revoluciones, 138 revoluciones, 139 revoluciones, 140 revoluciones, 141 revoluciones, 142 revoluciones, 143 revoluciones, 144 revoluciones, 145 revoluciones, 146 revoluciones, 147 revoluciones, 148 revoluciones, 149 revoluciones, 150 revoluciones, 151 revoluciones, 152 revoluciones, 153 revoluciones, 154 revoluciones, 155 revoluciones, 156 revoluciones, 157 revoluciones, 158 revoluciones, 159 revoluciones, 160 revoluciones, 161 revoluciones, 162 revoluciones, 163 revoluciones, 164 revoluciones, 165 revoluciones, 166 revoluciones, 167 revoluciones.